Saludos a todos de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos en nuestro curso, la Biblia, la Nación Elegida. También saludos a ustedes que no están en la clase en vivo, pero aquí están para ver la grabación de la clase. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios también con ustedes. Vamos a saludar a los que están aquí en vivo. Maritza está aquí con nosotros. Maritza, buenas noches. Es un placer. Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a seguir adelante con nuestro curso. Estamos en la quinta lección. Hoy vamos a estar estudiando la historia de Samuel, primero de Samuel, la segunda parte de capítulo 2 y capítulo 3. Y dentro de la historia vamos a escuchar a Samuel diciendo al Señor, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Y vamos a empezar con una oración parecida, porque estamos aquí también para escuchar de Dios en su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar aquí juntos con la palabra abierta. Habla, Señor. Tus siervos aquí escuchan. Damos a nosotros el enfoque hoy en tu palabra. Ayúdanos a poner los quehaceres, las preocupaciones de nuestras vidas al lado para concentrar nuestras mentes y nuestros corazones 100% en tu palabra hoy. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, hoy es la quinta lección. Vamos a estar estudiando 1 Samuel 2, 18 a 3, versículo 21, que es el último versículo de capítulo 3. Algo que notar especialmente es que el video cuenta toda la historia de Samuel desde antes de su nacimiento. O en la clase vamos a enfocarnos especialmente en lo que pasa empezando con la segunda parte del capítulo 2. Entonces, cuando tenemos preguntas, vamos a estar enfocados en lo que viene después de que ya está en el tabernáculo sirviendo el joven Samuel. Bueno, aquí tienen los objetivos de la clase, pero antes de hablar de lo que vamos a hacer, nos saludamos todavía a Verónica. Verónica, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Bien, muy bien. Entonces aquí tenemos lo que vamos a hacer hoy en la clase. Les toca a ustedes el captar de hoy. Vamos a escuchar sus ideas, porque ustedes están aquí para recibir de Dios, ¿verdad? Enseñamos, pero también para pensar en cómo compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, hoy les toca a ustedes compartir cómo podría captar la atención de una persona para poder compartir esta historia. Entonces, les voy a dar la palabra a ustedes para hablar de cómo captaría la atención, cómo empezaría una lección sobre esta historia. También después vamos a usar las otras partes de las 4C para estudiar la historia y al final de la clase vamos a hablar de cómo Dios habla con nosotros hoy en día. Bien. Ok, empezamos aquí así con captar y les toca a ustedes. Entonces, hay muchas opciones, es el gancho. No vamos a contar la historia en esta parte, solamente vamos a ver cómo captarían la atención del público. Vamos a comenzar con Julio Cantillo. Julio, por favor. Buenas noches, profesor, gracias. Sí, como me siento un poco delicado, quisiera iniciar primero. Bendiciones a todos. Bueno, vamos a llamar la atención con una historia de una mujer que no tenía hijos y su dolor, su aflicción fue tan grande que le pidió a Dios que él se lo concediera y a cambio ella
dedicaría al Señor. Esta mujer nos muestra lo que es el amor hacia Dios cuando no es fácil desprenderse de un hijo. Y ella, al tener el hijo, cumplió tal como Dios le cumplió a ella. Lo dedicó al Señor, este, dejándolo en el templo después de destetarlo. Este, este niño, creado en el templo con el sacerdote, comenzó esa dedicación a Dios desde pequeño. A pesar de que habían dos personas allí, los dos hijos del sacerdote, que eran malvados porque no obedecían a Dios, hacían caso omiso, hacían muchas travesuras y no eran bien vistos delante de Dios. Ahora vemos que este niño, a medida que fue creciendo, Dios colocó su mirada sobre él. Un día, cuando ya el sacerdote Eli estaba bastante anciano, durmiendo, el joven Samuel escucha una voz, Samuel, y él de mucha voluntad se levanta y va ante el Ok. sacerdote y le dice, Muchas dime, gracias, dime. Julio, pero ya estamos contando la historia. Vamos a dejarlo con captar, ¿verdad? Captar, Ok, que es muchas gracias. Compartió usted el contexto, ¿verdad? Esa primera parte, que no es parte de lo que vamos a contar, pero puede captar la atención por compartir algo ah, del contexto. Y está bien, queremos algo que llama la atención para poder contar la historia. Gracias, Julio. Ahora le voy a dar la palabra a Wilson Bravo. Wilson, por favor, un captar. ¿Cómo captaría la atención aquí? Sí, ¿cómo captamos la atención? Contando la historia de los héroes de la Biblia. Habla de los héroes de la Biblia, ¿no es cierto? Habla de Sansón, habla de Gedeón también. Entonces, como que, ¿qué pasó con ellos? Captamos, ¿no? Cómo en la Biblia ya hablan de que son nazareos. Nazareos significa apartados para el servicio de Dios y cómo los utiliza a su servicio. En el caso de Gedeón, un poquito como que él dice, pero ¿por qué me eliges a mí si yo soy el más débil de la tribu, soy el más insignificante? Dice Gedeón. Y de igual manera también Sansón, ¿no? Como que después de cierto proceso, pues, y a pesar de la situación en la que vivía, se equivocó varias veces, el Señor lo perdona y sigue con su propósito, ¿no? Yo esto como que no sé si me estoy adelantando, pero captaría a través de de las historias, de narrar estas historias, la atención de las personas para crear ese deseo de conocer más y cómo fueron y qué pasó. Entonces yo lo captaría de esa manera. Habla también de Samuel, igual desde niño, cómo era, ya desde niño, pues adoraba ministraba, ¿no es cierto? Y luego cómo el Señor también lo cambia de un efod fino, como que lo pone un vestido nuevo. Y eso sí lo relacionamos de nuestra vida de igual manera. El Señor a los más insignificantes, a los que menos valemos para el mundo, entre comillas, pues digo que entre comillas porque para el Señor valemos mucho. El Señor toma eso, lo más débil para en nosotros glorificarnos y ver la grandeza de Dios que tiene para sus hijos. Bueno, un poquito, no sé si me adelanté, pero es la manera como yo contaría para llamar la atención y poder captar, perdón, captaría para llamar la atención. Eso, Bien, pastor y hermanos. muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Wilson, y también saludos a Silvia. Sí, sí, muy bien. Hablando de los héroes, hablando de algo interesante que es los nazaritos, personas apartadas para para un servicio especial al El Señor. servicio. Sí, muchas gracias, Wilson. Bien, vamos a seguir con Adolfo. Adolfo, por favor. Bueno, pastor, entiendo
Captar es como un título, un gancho que se usa, ¿verdad? Para captar la Ujú. atención de la persona. Sí. Entonces yo lo haría con una pregunta. La pregunta sería, ¿está vigente todavía el ministerio de profeta en estos tiempos? Entonces ese sería como que el gancho para que la persona se interesara, ¿verdad? En la pregunta y entonces empezar a contar la historia de Samuel, que fue un profeta, ¿cierto? Ajá. Entonces eso sería mi gancho, una pregunta. Muy bien, a mí me gusta eso porque muchas veces para llamar la atención es bueno dejar que las personas hablen, ¿verdad? Para que ellos ya están pensando en la historia por hablar y después contar la historia. Muy bien, a mí me gusta eso. Ya vemos que una pregunta buena, especialmente algo de debate, puede involucrar a muchos en el grupo. Muchas gracias, Adolfo. Una idea buena. Vamos a Miriam, por favor. Miriam. ¿Cómo captaría la atención? Sí, yo también, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el público sea hombres y mujeres y que haya mayormente mujeres, por ejemplo, haría una pregunta. ¿Se imaginan cómo se sentirían ustedes si por una promesa que le hicieron al Señor tuvieran que dejar a su único hijo en una iglesia para que sea cuidado y criado por sacerdotes o por personas de la iglesia para que en el futuro sea un sacerdote? ¿Cómo reaccionaría siendo niño, ese niño, y cómo reaccionaríamos nosotros al dejarlo? Yo me imagino por allí, el único lugar donde yo tuve que ir a dejar a mi hijo de 5 años o de 4 años fue en el jardín. Y bueno, los chicos hacen un berrinche. Y bueno, yo me preguntaba hoy cómo habrá sido ese momento entre esa mamá y ese niño, ese destete, como se dice, o ese despegue por completo, porque no era solo el destete, sino era separarse directamente. Bueno, Bien, eso sí, eso es todo. muchas gracias. Hacerlos pensar por ponerlos en el lugar de una de los personajes de la historia. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Idea muy buena, gracias. Ahora damos la palabra a Dania. Danos tu captar, Dania. Bueno, yo igual comenzaría con una pregunta y les preguntaría qué importancia tiene el significado del nombre de una persona. Y introduciría, por ejemplo, hablando de que el nombre Samuel significa Dios ha oído. Entonces ahí introduciría la historia de Ana y de lo que ella hizo cuando su oración fue escuchada, ¿cierto? El dolor que ella tenía. Y luego cambiaría el relato y diría que introduciría la historia de Samuel, ¿cierto? Cuando él, al contrario, escuchó la voz de Dios. Bien. Me gustaría algo así, me gustaría preguntarle a las personas si saben qué significa su nombre, si saben la importancia del nombre que se les ponía a las personas en la antigüedad, qué significaba, lo relacionaría con esto. Excelente, muy bien, gracias, Dania. Hacerlos pensar en una parte de la historia y después contar toda la historia. A mí me gusta. Muchas gracias, Dania. Veo la mano también de Lucero. Lucero, por favor. El captar suyo. Amén. Dios bendiga. El carácter mío es que Dios honra a los que les honran. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, es lo que yo capto en esta historia, que lo que yo capto es que cuando una persona decide servir a Dios, Dios utiliza a muchas cosas, y en este caso a Ana, que era una mujer que no podía tener hijos, y le dio para que por medio de él saliera, porque se apagaba la luz de la palabra en la casa del sacerdote Elí. Y cómo Dios levanta en medio de la inmundicia a Samuel porque le servía y lo entregó, que es como un simbolismo de Jesús cuando fue entregado totalmente para... Entonces, cómo Dios
actúa en nosotros, cómo nos cuida, cómo nosotros somos liberados por medio de la mano, es cuando uno decide servir a Dios. Veo el poder y la mano de Dios ahí, obrando por el pueblo de Israel. Amén. Bien, gracias Lucero. Entonces vamos bueno, y especialmente si estamos pensando en el punto principal de la historia de que vamos a hablar, es que vamos a decir, hablo Señor que tu siervo escucha. Sabemos que el primer paso de ser líder cristiano es escuchar lo que dice Dios en su palabra, poniéndonos en este lugar. Es algo bueno ponernos en el lugar de Samuel como un líder, como alguien que iba a seguir y liderar. Muchas gracias, Lucero. Vamos a escuchar de dos personas más. José Calles, por favor. José Calles y después Verónica. José. Bueno, pastor, yo utilizaría para el cantar una pregunta. Y la pregunta sería sobre la confianza que se tendría en una persona que representa a la autoridad, pero que no la aplica a sus hijos. Pues como veíamos, el sacerdote Elí, él era un representante de la iglesia, pero que sus hijos eran personas que no creían en Dios, eran personas pecadoras, no confiaban no respetaban las ofrendas de Dios. Entonces, utilizaría un tipo de pregunta de esa forma. ¿Confiarías en una autoridad que no aplique la ley a sus propios hijos o a su familia? Bien. Y en el estudio de la historia, vamos a ver que es algo central en la historia. Es algo muy importante pensar en los puntos principales de la historia y después tener un captar que lleva a la persona a ver algo importante en la historia, como hizo José. Entonces, generalmente cuando yo enseño y cuando yo estoy escribiendo una lección y utilizo este método mucho, el captar es la última cosa que hago. Entonces yo pienso en primer lugar en los personajes, los objetivos, y en mi preparación, es la primera cosa que hago cuando enseño la lección. Amén. Pero la preparación es la última cosa que hago porque ya he pensado bien en la lección y sé dónde voy a tratar de llevar a las personas, ¿verdad? Entonces, después de haber estudiado bien toda la historia, pensando en las preguntas y todo eso, el último paso, la preparación que yo hago, es pensar en el captar. Por supuesto, empiezo la enseñanza con el captar, pero mi preparación concluye con decidir cómo empezar. ¿Tiene sentido? Sí, ok, espero que sí. Bueno, vamos a dar la palabra a Verónica. Verónica, por favor. Gracias. Bueno, en esta ocasión yo pensé en una historia, ¿no? Para relacionarlo con la lectura. Una historia que relata de un padre consagrado al Señor, con servicios y ministerios en una iglesia, con conocimiento amplio de la palabra de Dios, y que en su vida particular le iba muy bien, recibiendo muchas bendiciones, con buen trabajo, con una economía estable, que tenía hijos a los cuales, a raíz de esa buena economía, le daba a sus hijos todo lo que ellos pedían, más al contrario, él no le inculcaba lo que era la palabra del Señor, no le inculcaba lo que eran obedecer los mandamientos de Dios, y sus hijos se dedicaban a la vida del mundo, ¿no? A salir a lugares inadecuados, a frecuentar amistades inadecuadas, constantemente en problemas legales, policiales e incluso con consumo de alguna sustancia que con el pasar del tiempo se iban agravando más, y el padre simplemente lo sacaba de sus malas situaciones a su modo, mas no les enseñaba cuál debía ser la obediencia a Dios y el respeto a la palabra de Dios. Es así que estos muchachos llegan a cometer un crimen realmente penado por la ley de esta tierra, y le logran dar una sentencia, una pena de muerte. Es así que el padre reacciona y se da cuenta de que había fallado, mas no podía hacer nada por él.
a pesar de conocer la palabra de Dios, no pudo inculcarle a sus hijos, no pudo estorbarle a sus hijos sabiendo que lo que estaban haciendo los iba a condenar a muerte. Bien, bien, muchas gracias, Verónica. Entonces, una anécdota, ¿verdad? Y veo el comentario de Miriam también en los mensajes aquí de Zoom. Sí, es importante saber qué es el punto principal. Y Verónica utilizó el punto principal para pensar en una anécdota del mundo actual para poder llevar a las personas a ver lo que va a pasar en la historia. Entonces, está bien tener un gancho que está algo de las últimas noticias, una anécdota, una pregunta, algo así para captar la atención, pero siempre vamos a querer usar el gancho para llevar las personas, para llevar al público a lo que es la palabra de Dios, porque es al centro de la misión. Bueno, vamos a ahora saludar a personas. Ya tenemos algunas personas que no hemos saludado todavía. Con nosotros esta noche está Maritza. Maritza, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Me gozo en estas clases tan interesantes, en realidad, que nos sirve para todos, para nuestro crecimiento en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Amén. Yo no pude escuchar bien las clases anteriores de las 4C porque tuve dificultad con mi celular, pero escuchando a mis compañeros y después de haber leído la cita que teníamos que leer, yo, para llamar la atención, yo pienso que yo empezaría con una pregunta clave, ¿no? Para mi manera de pensar, yo le diría, ¿saben ustedes realmente qué es la fe en un cristiano? ¿Verdad? Y entonces resaltaría lo que es la fe en Ana, ¿verdad? Que ella tuvo, a pesar de que era una mujer estéril, ¿verdad? Y en ese tiempo ser una mujer estéril, ese era como un pecado, esa era una desgracia. Sin embargo, ella creyó, ¿verdad? En que para Dios no hay nada imposible. ¿Ve? Y hizo su pacto. Esa es otra cosa importante también, el pacto que ella hizo con el Señor de entregar a su hijo si el Señor le concedía el... Bien. Sí. Bien, muchas gracias, Maritza. Otra es, bueno, para mí lo más sencillo y una manera sencilla de captar la atención es con una pregunta, ¿verdad? Sí, dejarlos participar, hacerles pensar, eso es algo muy bueno. Muchas gracias, Maritza. Entonces ahora vamos a ir a contar la historia. Y como dice en el video de la clase que ya vieron, estamos al final de un ciclo de los jueces. Muchos jueces y siempre es igual. Israel se aleja de Dios. Ellos sufren las consecuencias terrenales, generalmente a las manos de sus enemigos. Clama a Dios. Dios, como siempre, escucha el clamor, levanta un juez para rescatarlos de los problemas temporales, pero después se aleja de nuevo. Entonces ya estamos al final de este ciclo. Y vamos a ver en lo que está pasando en el tabernáculo, una señal de este proceso de alejarse de Dios. Desafortunadamente, en la familia del mismo sacerdote Elí. Entonces, vamos ahora a contar la historia, la segunda parte de los 4C. Hay unas personas más que quisiera saludar de manera breve antes de empezar de contar la historia. Miriam Marcano está aquí con nosotros. Miriam, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Aquí bien. Preparado con mi tarea. Excelente, muy bien. Bien, muy buena. La lección se ve interesante. Excelente, amén. Muchas gracias, Miriam. Leonor también está aquí nosotros. Leonor, buenos días, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga a todos. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Leonor está también Miguel
Alberto. Miguel Alberto está con nosotros. Bueno, tal vez está batallando con la conexión Miguel Alberto, desafortunadamente. Ok, Miguel Alberto no puede conectarse. César, buenas noches. Bienvenido. César, ¿me escucha? Bueno, de todas formas, que sea bienvenido, César. Marlene está aquí con nosotros. Marlene, buenas noches, bienvenida. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Muchas gracias, Marlene. Igualmente, buenas noches. Y también aquí Abdón. Abdón, buenas noches. Bienvenido. Ingresando un poco tarde, gracias. Muy bien. Gracias, Abdón. Excelente. Muy bien. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, hay muchas opciones para contar después de haber captado la atención. Vamos a querer contar la historia. Hay unas maneras de hacerlo. Uno puede sencillamente leer de la palabra de Dios. Uno puede invitar a las personas a leer. O después de haber estudiado la historia bien, el que está guiando la lección puede usar sus propias palabras. Entonces, hoy eso es lo que voy a hacer. Ya que ustedes ya han leído la historia y han visto el video, sencillamente voy a darles un resumen de la historia en mis propias palabras. Es mayormente aquí una historia de dos casas. Tenemos la casa creyente de Ana. Vemos la fe de Ana en su oración, que viene antes de la lección, pero en la misma lección, empezando en 1 de Samuel 2:18, Ana había llevado a su hijo Samuel al tabernáculo en el servicio del Señor. Cada año ella vendría para proveer por sus necesidades, especialmente para que él tuviera la ropa para servir en el tabernáculo. Del otro lado vemos la familia de Elí, sacerdote en el tabernáculo ya viejo, y evidentemente habían pasado años en que sus hijos estaban en puestos importantes bajo él, bajo su liderazgo, pero haciendo cosas groseras, pecaminosas en el tabernáculo, acostándose con mujeres que servían allá en el mismo tabernáculo, ellos maltratando las ofrendas y lo de las cosas sagradas allá en el tabernáculo, los sacrificios y todo. Y Dios mismo entonces envió a Elí para hablar de este comportamiento de sus hijos. Dios le envió un profeta, un mensajero, un hombre de Dios, según la palabra de Dios, para hablar con Elí de lo que había pasado y para hablar de consecuencias terrenales que iban a pasar, consecuencias en esta vida. Porque Dios quería mostrar al pueblo que Él toma en serio el servicio, el liderazgo espiritual. Y ellos habían burlado de lo que son las cosas de Dios en el tabernáculo. Después vemos Samuel de nuevo. Y evidentemente Dios había dejado a él, y Elí había dejado a él dormir en el santuario donde estaba el arca del Señor, en el lugar santísimo. Ahí está él, y una noche acostada, el Señor llamó a Samuel. Y Samuel pensaba que era Elí, va corriendo a Elí, y dice 3 veces, te llamó Samuel. Y por fin Elí se da cuenta que es el Señor llamando al joven Samuel. Entonces, por fin, la próxima vez que el Señor llama a Samuel, Samuel dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué buena actitud. El Señor habla con él y habla de lo que va a pasar. Es un mensaje duro para un joven, ¿verdad? Su mentor
su jefe, el sumo sacerdote Elí, iba a ser castigado en un sentido por lo que había pasado, por lo que él había dejado pasar bajo su liderazgo en el tabernáculo. El próximo día, Samuel, el joven, no quiso decir nada a Elí, pero Elí le llama para decirle, ¿y qué dijo el Señor a ti? Y Samuel le dice lo que decía el Señor a él, lo que iba a pasar, ¿verdad? Y vemos algo de fe todavía en el corazón de Elí a través de su pecado. Elí responde, pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Después, ¿qué vemos en Samuel? Vemos que Samuel sigue sirviendo al Señor, crece Samuel y en el pueblo de Israel, en vez de tener líderes que maltrataban las cosas sagradas, que eran ejemplos malos, vemos a Samuel después y vieron a Samuel los israelitas, a Samuel como ejemplo bueno de la fe y del liderazgo de un creyente fiel. Esta es la historia. Ahora vamos a analizar bien la historia usando las preguntas de considerar, empezando con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes aquí de esta historia? Miriam Marcano, por favor, Miriam. Gracias, pastor. Los personajes que pude identificar acá fueron Samuel, Elcana, Abba, Jehová, Elí, los hijos de Elí, Ogni y Finé, los hijos de Ana, hija e hija, los que Dios le dio después, el varón de Dios. Muy bien. Eso fue lo que pude identificar. Muchas gracias, Miriam. Creo que nombramos todos. Alguien que quisiera mencionar 2 veces habla del pueblo de Israel. En capítulo 2, versículo 22, habla del pueblo de Israel. Que el pueblo, que Elí sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Entonces habla de cómo violaron el pacto de Dios con su comportamiento en frente del pueblo de Israel. Al final de la historia, otra vez habla del mismo pueblo de Israel. En versículo 20 de capítulo 3, habla del pueblo de Israel. Supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Entonces, al principio vemos en lo que sabía el pueblo de Israel sobre el comportamiento de los líderes malos, y al final vemos que supo ellos que Samuel era un líder fiel a Dios, un buen ejemplo de la fe. Bien. ¿Algo más que mencionar, Adolfo? Sobre los personajes. Adolfo. Bueno. Tiene el micrófono desactivado. Ahora sí. Bueno, veo que mencionan también a Aarón, mencionan a Bersabat y a Adán, otros personajes ahí en la Biblia, en esa misma historia. Sí. ¿Y me puede decir otra vez, Adolfo, por favor? ¿Cómo? No te escuché bien. Una vez más, por favor. Bueno, mencionan a Aarón, mencionan a Adán y a Bersabán. Creo que eso fue antes de lo que nuestro enfoque de hoy. Pero gracias. Eso venía un poco antes, ¿verdad? Porque estamos aquí enfocados en 2:18 al final de 3. Eso viene del primer capítulo, creo. Pero gracias, Adolfo, pues es parte del contexto de la historia, por lo menos. Muchas gracias.
Ok, Bueno, bien. Muy bien. Entonces, ya que hemos identificado los personajes, pero eso fue la familia de Elcana, ¿verdad? Ok, bien. O de Eli. Muchas gracias, Adolfo. Ahora vamos a hablar de los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia que podemos mencionar? ¿puedo participar en los objetos? Adelante, Adolfo, por favor. Bueno, los objetos eran vestidos que le hizo a la mamá, ¿cómo que? A Josué, a, Ujú. a Samuel, la túnica, ¿verdad? Tenía también, estaban incienso, mencionan las lágrimas, la flor, eh, la moneda, mencionan un pan, el arca, la lámpara y la puerta, tengo yo acá. Bien, muchas gracias. Bien, muy bien, Adolfo. Y de hecho, cuando ya estaba hablando, yo estaba mirando el texto, y sí, menciona Faraón aquí en la historia, está correcto en versículo 27, perdón, Adolfo, es cierto, muy bien. Y muy bien con los objetos, los voy a poner aquí. La ropa, el efod de lino, la túnica, la ropa que tenía él para usar como en su servicio en el templo, las ofrendas y los sacrificios, vemos que eso fueron las que la madre de Samuel y su papá trajeron sus ofrendas en versículo 19 y vemos el maltratamiento de las ofrendas y los sacrificios por los hijos de Eli. Vemos los dos lados. Muy bien. Dos cosas más que podríamos mencionar, no sé si lo mencionamos o no, pero es el arca y la lámpara, las cosas sagradas, allá en el tabernáculo donde dormía Samuel, ¿verdad? Al lado de las cosas sagradas. Vemos en Samuel desde el principio una vida dedicada al Señor. Muy bien, gracias, Adolfo. Entonces los objetos ya estamos pensando. Vemos en un lado Samuel y su fiel servicio. En el otro lado, el mal ejemplo en las puertas del tabernáculo, como dijo Adolfo, que es otro objeto que no mencionamos aquí, pero allá en las mismas puertas del tabernáculo, los hijos de Eli acostándose con las mujeres ahí que servían allá en las puertas del templo, allá en versículo 22. Muchas gracias, Adolfo. Ahora a la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Menciona algunos lugares que quisieran mencionar. Miriam Marcano, por favor. Si no es esta, me corrige. Ocurrió en Silo, en el templo de Jehová, en el tabernáculo. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Entonces, Silo, menciona Silo como el lugar del tabernáculo en ese tiempo. Silo está cerca del río Jordán, un poco al norte de Jericó, de que hablamos en la última lección. También hay otro lugar, en versículo 20 de capítulo 3, habla de estos lugares. El versículo 20 habla de desde Dan hasta Beerseba. Y cuando están leyendo el Antiguo Testamento, van a ver esa frase en varios lugares, en varios versículos del Antiguo Testamento. Es una manera de decir en todo Israel, porque Dan es la parte más déjeme decirlo bien, más al norte de la tierra prometida, y Beerseba el lugar más al sur. Entonces, si decimos desde Dan hasta Beerseba, están hablando de la tierra, del país entero, ¿verdad? Todos allá en el país, desde un extremo al otro. Supo el pueblo de Israel que Samuel era un fiel profeta del Señor. Entonces, especialmente allá, el lugar mencionado, allá en Dan hasta Beerseba, eso nos hace pensar en la fama buena
de Samuel al final de la historia. También vale mencionar lo que nos dijo Miriam sobre el tabernáculo. Casi toda la historia pasa allá del tabernáculo, ¿verdad? Entonces fue la casa, el hogar no permanente de Dios antes de que se edificó el templo. Entonces tenía el tabernáculo como el hogar de Dios, el centro de la adoración al verdadero Dios en Israel. Bien. Seguimos adelante. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? No estamos buscando una fecha, tanto como el contexto bíblico. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Quién nos podría decir del contexto bíblico? ¿Quién quisiera decir? ¿Abdón? ¿Iba a comentar? Sí, pastor, Samuel ya es joven, ¿no? Cuando ocurre y Eli ya está anciano. Parece que ocurre ahí. Bien, exactamente. Eso es lo que yo tengo aquí. Tal como dijo usted, Abdón. Samuel es joven, Eli viejo. Entonces ya en 3:1 habla de Samuel como todavía joven. No sabemos exactamente qué tan joven, pero evidentemente muy joven. Y en el otro lado es otro contraste en la historia. Tenemos el contraste entre las casas de Ana y Elcana y la casa de Eli. Aquí menciona la edad mucho de Samuel como alguien muy joven en 3 y también en capítulo 2 habla de él como alguien joven y el viejo Eli, pero también puede ser un ejemplo para nosotros pensando en este contexto que, bueno, que entonces Dios no hace distinción de personas. Hablamos de eso en la última lección sobre Rahab como extranjera, pero aquí vemos Samuel como alguien muy joven, pero no despreciado por el Señor, por su edad. Bien, y Dios iba a usar este joven de la boca de un niño, Dios iba a compartir su palabra. Bien, ok, ahora a pregunta 5. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos aquí? Adolfo, por favor, Adolfo. ¿Cuál problema podríamos mencionar? Bueno, veo un problema que era el problema de los hijos de Eli, ¿verdad? Eran hijos desobedientes, eran hijos malvados que no respetaban la casa de Dios, el sacrificio, la ofrenda. Entonces, ese es el gran problema que veo en esa historia. Bien, muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. La falta de respeto de los hijos de Eli. Muchas gracias, Adolfo. Sí, muy obvio ese problema, muy evidente ese problema aquí en esta historia. Gracias, Adolfo. Veo la mano también de Julio Cantillo. Julio, le doy la palabra. Gracias, profesor. Bueno, en ese problema de los hijos estaba, sumerge el problema con el sumo sacerdote, que ya tenía conocimiento de los rumores de lo que hacían los hijos y no los pudo controlar, no podía controlar. No vemos en ninguna parte la reprensión hacia ellos, ni tomando acciones. Y por esa razón es que Dios le habla a Samuel. Sí, muy bien, gracias. Y la palabra que utilizamos, un buen participante en el grupo de la mañana utilizó la palabra cómplice. Ahí está él, Eli. Bueno, no hacía, evidentemente él servía fielmente, personalmente al Señor en el tabernáculo,
pero Dios habla con él sobre su liderazgo y está responsable también por lo que hacían sus hijos, ¿verdad? Y Dios juzga no solamente a los hijos, sino también al padre por lo que hacían ellos, cosas malvadas en el templo. Muchas gracias, Julio. Miriam Marcano, ¿algo que agregar sobre el problema? Sí, pastor. Otro de los problemas que veo aquí que se manifiesta es que a causa del pecado de los hijos de Eli y en la falta de corrección de Eli hacia los hijos, Jehová había cesado las visiones. Este es un problema que veo acá manifestado, el cual tomó de sucesora a Samuel para ejercer el trabajo de Eli. Pero eso más adelante. Sí, muchas Este gracias. es uno de los problemas. Sí, gracias, Miriam. Tal vez podemos notar en 3 versículo 1, dice, en aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pero pues estas no eran frecuentes. Pero también podemos tal vez mencionar que tener la palabra de Dios. Estaba en el arca, estaba en el tabernáculo, los libros de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. También vimos en la última lección que podemos estar seguros que ya existió el libro de Josué, que es la palabra de Dios, porque fue escrita cuando todavía vivía Rahab entre los israelitas. Pero sí, pero no prestaron mucha atención, evidentemente, a la palabra de Dios en este tiempo. Sí, gracias, Miriam. Veo una persona más, Lucero, ¿qué quisiera añadir sobre el problema? Amén. Yo quisiera hablar, como ya lo dijeron, sino que lo quiero hablar puntualmente con el versículo que dice en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Por sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Yes. Y ahí también yo hago una pregunta, pastor, y a los hermanos. También sería problema cuando dice que la palabra de Dios escaseaba. Eso también no es un problema para el siervo de Dios cuando no hay palabra de Dios. No es un problema eso, pregunto. Sí, también. Entonces, tal vez cuando dije antes que Eli fue un fiel siervo del Señor, si hay escasez de la palabra de Dios, también cae algo sobre el líder, ¿verdad? Si no está compartiendo la palabra de Dios al sumo sacerdote, es un problema. Muchas gracias, Lucero. Bien dicho. Bien. Ok, ahora vamos a hablar si existe la solución del problema, pero antes voy a saludar a Miguel Alberto, quien estaba batallando con la señal, pero con perseverancia ya está aquí con nosotros. Miguel Alberto, buenas noches, bienvenido. Hola, pastor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Bastante lucha con el Zoom, pero al fin entré, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Y vale mencionar que nuestro compañero Miguel estaba conectándose puntualmente, pero tomó mucho tiempo con este asunto de la señal, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros. Gracias, Miguel. Ok, ahora ya pensando en los problemas, la falta de predicación de la palabra, el problema de los líderes, especialmente los hijos de Eli, y también Eli y su liderazgo. Ahora vamos a hablar de la solución. ¿Se soluciona el problema o se solucionan los problemas que mencionamos? Lucero, adelante. Sí se soluciona porque a través del profeta Samuel, Dios trae palabra para el pueblo y el pueblo podía volver a caminar como Dios le agradaba, porque había manifestación, palabra de Dios para el pueblo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Dios muestra que sí existe y sí sabe lo que está pasando con este
las consecuencias del pecado en la familia de Eli. Del otro lado, bajo Samuel, ya está mostrando qué es la fidelidad al Señor, qué es la verdadera fe en el Señor. Muchas gracias, Lucero. Miriam Marcano. Sí, pastor, estuve leyendo un poquito lo que te puso adicional de la historia en la Biblia popular, creo que se llama así. Sí. Entonces pude sacar acá una solución de a que al morir Elí y su familia y toma la sucesión Samuel, ¿verdad? Durante el tiempo de los jueces, es el comienzo de la monarquía. Allí. Monarquía, el gobierno de los hombres, y teocracia, el gobierno de Dios, después se unen. Monarquía teocrática. Ahí pude entender esa enseñanza muy buena. Excelente, gracias Miriam. Y es un recurso excelente. Y qué bueno que usó la Biblia popular. Es algo que le da un poco contexto y especialmente utiliza otras partes de la Biblia para que uno pueda ver las conexiones con otras partes de la Biblia. Muchas gracias Miriam. Y vemos que en el largo plazo sí y cómo es el problema. Entonces las personas, según la palabra, como dice Miriam, rechazó a Dios como su gobernador y querían un rey. Entonces aquí un poco después vamos a ver a Saúl como rey. No vamos a estudiar la historia de Saúl, pero es el rey que iban a escoger, iba a ser escogido por el pueblo de Israel. Muchas gracias Miriam. Veo la mano de Adolfo sobre la solución del problema. Disculpe, quería hacer una pregunta sobre ese recurso que dio la hermana, esa Biblia popular. ¿Esa Biblia existe físico o es solo un programa? Gracias. Bueno, existe físicamente. De hecho, tengo unas copias conmigo. ¿Sí? Entonces, si algún día tengo el gusto de estar ahí en Adolfo, le poder traer lo físico a usted y a todos, Adolfo. Pero existe digitalmente. Y lo que es, y hay varias, generalmente hay libros para cada libro de la Biblia y existe en nuestro sitio de web. Entonces, si está, uno puede descargarlo gratuitamente y usarlo es una herramienta para estudiar la Biblia. Ok, muchas gracias, pastor. De nada. Y si no puede encontrarlo, Adolfo, envíeme un mensaje y te puedo enviar el enlace. Ok, gracias. De nada. Y cualquier persona que quisiera. Entonces hay un libro, y generalmente cada 2 o 3 libros, tiene su propio libro digital que uno puede usar para estudiar la Biblia. Ok. Bien, ok. Ahora vamos a la última parte que es consolidar. Y vamos a ver, y vamos a hacerlo hoy por ya estar, bueno, tenemos tantos captares tan buenos que ya casi estamos ya hemos llegado a nuestra hora. Sí, entonces lo que voy a hacer es voy a usar mis propias palabras. Cada persona puede meditar en sus propias casas sobre sus propias respuestas, pero no voy a poder escuchar de ustedes en esta parte. Pero vamos a hacer en una manera más devocional. Entonces, pensamos en el punto principal de la historia. Creo que podemos hablar de la historia de 2 casas. Podemos hablar de las consecuencias terrenales. En Hebreos 12 habla de la disciplina del Señor. Dios disciplina a Elí y su familia para llamarlos a arrepentirse. Pero hay otra casa también, la casa de Samuel. Vemos al principio de la historia el buen ejemplo de su mamá, Ana. También vemos que ella da como herencia a su hijo Samuel la palabra de Dios. Esta actitud de decir, habla Señor que tu siervo escucha. Es el punto principal, ver las consecuencias del pecado, pero también
las bendiciones de escuchar a Dios y lo que Él nos dice. Cuando hablamos de los pecados, pensamos, muchos de nosotros, tal vez la mayoría de esta clase, tenemos hijos, pensamos tal vez en nuestras fallas como padres, confesamos los pecados porque a veces hacemos la cosa más fácil, que es dejarlos hacer lo que quieran, ¿verdad? En vez de regañarlos, en vez de tener conflicto en la casa, a veces para nosotros es más fácil mantener la paz en nuestras mentes, dejarlos hacer lo que quieren, dejarlos ver lo que quieren hoy en día en las pantallas que tienen, dejarlos sencillamente allá en ese lado hacer lo que quieren. Es un pecado porque muchas veces los motivos son de no querer hacer lo que Dios quiere y hacer la cosa más fácil de hacer lo que Dios quiere como padres. Confesamos este pecado. Tal vez otro pecado que podríamos mencionar es no tener la actitud sencilla del niño Samuel, ¿verdad? ¿Qué es su actitud sencilla? Habla, Señor, que tu siervo escucha. A veces buscamos consejos de todo el mundo en vez de sencillamente abrir la Biblia y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando tenemos decisiones difíciles, cuando estamos pensando en qué hacer en esta situación, cuando queremos saber lo que es la voluntad de Dios, el Señor nos habla en su palabra. Pero a veces no utilizamos la palabra. ¿Cómo podríamos para saber quién es Dios y qué ha hecho y qué es su voluntad? Bien, pero también vemos el Evangelio, las buenas nuevas del amor de Dios también en esta historia. Dios llama a un niño, ¿verdad? Entonces no por ser poderoso, no por ser sabio, sino por su misericordia, por su amor, por su gracia. Dios también nos ha llamado a nosotros. A través de su palabra viene a nosotros también a llamarnos. En 1 de Pedro 2:9, hablando a creyentes de todos los tiempos, dice, nosotros somos los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado también. No tal como llamó a Samuel con una voz en la oscuridad, pero Él nos llama también por el llamado del Evangelio, diciéndonos quién es nuestro Salvador Jesucristo, qué ha hecho para salvarnos. Y también vemos el amor de Dios que en su misericordia ha dado a nosotros, personas sencillas, pecadores perdonados, el puesto importante de ser sus mensajeros en este mundo. Y qué bendición es. Entonces, eso es la actitud que vamos a querer que el Señor obre en nosotros también para poner en práctica. Esta noche, antes de acostarnos, qué bueno es poder abrir la Biblia, orar la oración más sencilla, decir, habla, Señor, que tu siervo escucha, y leer la palabra y escuchar la voz del Señor en su palabra, hablando de la paz que tenemos en Cristo Jesús, hablando del perdón que tenemos en Él, hablando del futuro seguro que tenemos en nuestro Salvador, hablando a nosotros que todo está bien porque Dios está con nosotros, y también sabiendo que tenemos algo muy importante para compartir con otros, siendo líderes en nuestras casas, en nuestras comunidades, hablando del amor de Dios en nuestras vidas. Bien, entonces, eso serían las 4. Si algo más de qué hablar antes de cerrar. ¿Cómo Dios habla con nosotros hoy en día? Bueno, como he mencionado a ustedes, de vez en cuando tengo este placer, este privilegio de ir visitando a personas. Y los que estudian con nosotros, es un privilegio de poder visitar de vez en cuando a lugares donde tenemos estudiantes, especialmente personas que quieren empezar iglesias o plantar una obra del Señor, y voy para ayudar y aconsejar, etc. Pero una pregunta frecuente que tengo es, ¿cómo puedo identificar la voz del Señor a mí? De vez en cuando, hablando con personas, veo el daño espiritual que ha pasado por
escuchar voces que no vienen de Dios o seguir líderes, de acuerdo con la lección de hoy, que hablan de muchos mensajes fuera de la palabra de Dios. Sueños, revelaciones, visiones, etc. El problema es que nunca, si alguien habla de un sueño y otra persona tiene otro sueño y esa persona tiene esa visión y la otra persona esa revelación directa, bueno, ¿cómo sabríamos que es verdaderamente de Dios? Bueno, nosotros, claro que Dios sí es capaz de hablar en sueños y visiones y directamente con su voz, como habló con Samuel. Sin duda, ¿verdad? Sin duda Dios puede. Pero tenemos algo que ellos no tenían, algo que Samuel no tenía, algo que las otras personas que recibieron mensajes directos de Dios, Moisés, Josué, personas que hemos estudiado. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos la palabra de Dios ya escrita, ¿verdad? Toda la palabra. Entonces tenemos toda la revelación de Dios. Y entonces la Biblia sí habla de algo, como Dios habla a nosotros hoy en día. Nunca dice en palabras así que Dios nunca va a comunicarse con sueños y visiones jamás. No dice esto, pero sí habla de un cambio. En las primeras palabras de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, habla así, habla de cómo Dios habló en otros tiempos y cómo habla en estos días finales. Habla de cómo habló antes por medio de los profetas y ahora habla por medio de su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo envió a apóstoles específicamente. Unos de los apóstoles, bajo la inspiración de Dios, escribieron cartas y los evangelios para decirnos quién es Jesús y qué ha hecho y qué es el significado para nosotros. Y en la última parte del último libro de la Biblia, tenemos estas palabras y creo que debemos tomarlos en serio. Estas son las palabras de Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, versículos 18 y 19. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de ese libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de la palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Palabras que vamos a querer tomar en serio antes de decir que tengo otro mensaje de Dios, tengo algo nuevo, o aún peor, tengo algo que añadir a la palabra de Dios. Bueno, el concepto es la suficiencia de las Escrituras. Si creemos que tenemos todo lo que necesitamos en las páginas de las Sagradas Escrituras, no vamos a buscar otra cosa. Aquí en 2 de Timoteo 3, Pablo hablando a Timoteo bajo inspiración, ¿qué dice él? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y usando esto, termina esta parte diciendo que ¿qué es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia se presenta a sí misma como algo suficiente, algo completo, algo que no necesita algo nuevo, algo de otra persona. Es un tema en muchas partes de la Biblia, también lo vemos en Hebreos 4, que la palabra de Dios es viva y eficaz. También, algunos de ustedes probablemente, o tal vez todos ustedes ya conocen la parábola de Lázaro y el rico. Si uno si leen esta parábola de nuevo, y está en Lucas, creo que está en Lucas 16, sí, en Lucas 16. Si uno lee esa parábola al final, puede ver que el punto principal de esta parábola
Sí habla del infierno y del cielo y otras cosas, pero el punto principal es la suficiencia de las escrituras. Y no hay necesidad de milagros y otras cosas porque lo que va a convencer, lo que va a cambiar el ser humano es la palabra de Dios. Termina así, porque el rico en esta historia, en esta parábola, quiso que Abraham, Dios, enviara a Lázaro para resucitarse, para advertir a sus hermanos todavía vivos del castigo del infierno. Esto es lo que dice al final de la parábola. Es el punto principal. Si no han escuchado a Moisés y a los profetas, han escuchado a la palabra escrita, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Entonces vemos la suficiencia de la escritura, de verdad, es el punto principal de esa parábola. Es un tema en la Biblia. Entonces, si alguien, bueno, una vez estaba en Perú visitando a alguien, y un vecino, bueno, estamos en la región Amazonas, donde no tienen muchas visitas norteamericanas, entonces un vecino pasó para saludarnos y habló un poco con ese vecino y me estaba contando mucho sobre sus visiones y sueños. Entonces, y no podemos decir, no son de Dios. Siempre dudo un poco, pero no digo esto. Sencillamente digo, ¿y qué te decía de que Dios en estos sueños? ¿Y qué hacemos? Abrimos la Biblia. Si está de acuerdo con la Biblia, podemos decir gracias, pero ya tengo lo que necesito en la Biblia. Si está en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios, podemos saber sin duda si no es de Dios, porque Dios no va a contradecir a sí mismo. Bien, eso sería la lección. Si alguien quisiera hablar un poco más sobre el tema de la suficiencia de las escrituras o sobre otros temas de la clase, me voy a quedar por un tiempo después de la despedida para hablar con ustedes. Pero sé que es un poco tarde, especialmente para los participantes de los países de Argentina y Chile especialmente. Entonces vamos a despedir a todos en paz. Y después los que deseen pueden quedarse por un tiempo para hablar un poco más. Aquí tienen la tarea. Con el favor de Dios estaremos aquí otra vez el lunes que viene. Quiero que ustedes vean el video, que lean 1 de Samuel capítulo 17, que será el enfoque, debe ser el enfoque, que será el enfoque de nuestro estudio en vivo el lunes que viene. Y también hay una lectura extra. No va a ser el enfoque de nuestro estudio, pero quiero que ustedes vuelvan a Números capítulo 13, que lean ese capítulo con esta pregunta en mente. Vamos a empezar con como nuestro captar el lunes. ¿Qué tiene que ver la historia de los 12 espías en Números 13 con la historia de David y Goliat? Y creo que es sorprendente porque yo lo hice esta mañana. Las similitudes y diferencias entre las dos historias. Bien. Ok, eso sería todo de hoy. Sobre la tarea, ¿hay preguntas? Está claro para mí. Bien, ok. El capítulo completo. El capítulo, sí, el capítulo completo de 1 de Samuel 17 y también el capítulo entero de Números 13. Gracias, Miriam. Ok, gracias. Bueno, yo me retiro. Ok, muy bien. Bueno, todos. Primero. Sí. Ahora vamos a terminar con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Gracias, pastor. Feliz noche. Bendiciones a todos. Feliz noche. Fue una bendición. Te bendiga a Dios todos, hermanos. bendiga, pastor, Dios bendiga a mi bendiga. hermano, bendiga. Buenas Amén, pastor. Amén, Buenas noches. hermano. Dios le bendiga. Bendiciones. Fue un placer. Mañana voy a estar mirando la grabación para completar.
Excelente, Miguel Alberto, gracias. Cualquier cosa, aquí estoy. También Dixon, no te saludé antes. Dixon, buenas noches, bienvenido. Estaba haciendo un trabajo y estaba muy ocupado y me olvidé, No, está bien, Dixon. pero mañana le voy a ver la grabación todo completo. Excelente, muy bien, muy bien. Bendiciones, pastor, muy buenas noches, que lo pase bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bien, entonces voy a cerrar la grabación. Una despedida cordial, bendiciones a los que van a ver esta grabación también.